Demet Özdemir está en boca de todos y no por su talento. Se viene un salseo que nadie esperaba sobre las polémicas de Can Yaman, y es que parece que Demet sabe más de lo que cuenta. A ver, todos hemos seguido de cerca la montaña rusa que ha sido la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Los vimos enamorados, imagínense. Saltaba la chispa en cada foto, en cada entrevista. Y de repente, ¡zas! Fin de la película. Pero, ¿y si les dijera que la historia que nos contaron no es toda la verdad? Que Demet, la dulce Demet, podría estar guardándose secretos sobre las verdaderas razones de todas las locuras que ha hecho Can Yaman últimamente. Piensen en esto, Can Yaman de repente se convierte en un torbellino de noticias. Que si se cambia de país, que si se pone como un toro para ser superhéroe, que si se le ve con 1000 mujeres diferentes, una locura total. Y mientras tanto, ¿qué hace Demet? Ella, calladita, trabajando, triunfando en sus proyectos. Pero, ¿es que no le afecta nada de lo que pasa con su ex? Vamos a ser honestos. A nadie se le escapa que hubo algo fuerte ahí. Para mí, lo que está pasando es que Can Yaman está intentando desesperadamente llamar la atención, ¿no? Es como si necesitara estar en los titulares sí o sí. Y yo sospecho que todo este circo mediático, todas esas apariciones accidentales, esas declaraciones que suenan a venganza y todo tiene un motivo. Y quizás, solo quizás, ese motivo tiene que ver con que algo del pasado con Demet no ha quedado del todo cerrado. Muchos dicen que Can Yaman está pasando por una crisis personal, que está desubicado. Y sí, puede ser. Pero yo creo que hay algo más. Piensen en la presión que debe sentir. De repente de ser el actor revelación, pasa a ser el chico malo de la prensa, el que va de una a otra. ¿Y quién mejor que Demet para saber qué está pasando realmente por la cabeza de Can en esos momentos? Porque seamos sinceros, ella lo conoció en su mejor momento y también en sus inicios. Sabrá perfectamente qué lo mueve, qué lo pone así. Y si ella no dice nada, si se mantiene al margen de todas estas polémicas, ¿no será que tiene unas bajo la manga? ¿O que simplemente no le interesa seguir avivando el fuego? Yo me imagino la escena, los paparazzi acosándola, preguntándole por Can, por sus últimas locuras. Y ella, con esa sonrisa que desarma, respondiendo algo genérico, dejando a todos con la miel en los labios. Es que es una maestra. Para mí, esa calma que proyecta es la prueba de que tiene el control de la situación, de que no se deja arrastrar por el salseo barato. Y lo que me da la espina es que quizás Demet está esperando el momento perfecto. O a lo mejor simplemente ya pasó página y no quiere volver a ese circo. Pero, ¿y si ella fuera la clave para entender todo este lío de Can Yaman? Si ella soltara una bomba, una sola palabra bien dicha, el mundo se le iría encima. A ver, no es por meter cizaña, pero que este chico está desatado. Y yo creo que si Demet hablara de verdad, nos daríamos cuenta de que muchas de las polémicas que ha protagonizado Can no son tan aleatorias como parecen. Que detrás de ese afán de protagonismo, de esa imagen de conquistador, hay algo más profundo, algo que solo ella podría desvelar. Y mi pregunta para ustedes es, ¿creéis que Demet Özdemir sabe la verdad sobre las polémicas de Can Yaman y está guardando silencio por alguna razón?